Dale, listo. Ok, buenas tardes a todos. Continuando con estas sesiones, ahorita vamos a tener con nosotros a Cristian Araujo, que nos va a hablar sobre los mitos y verdades de Azure Load Balancers y Scale Sets. Entonces, Cristian, cuando querrás comenzar. Listo, buenísima onda, gracias. Buenas tardes a todos. Gracias por continuar con nosotros. Estamos llegando a la hora 10 para terminar la hora 11 de estas primeras 12 del día 1. Me presento, bueno, mi nombre es Cristian Araujo. Yo actualmente trabajo en GBM como arquitecto regional de datos. Bueno, tengo que ver todo lo que tenga que hacer con SQL Server en la región. Y pues últimamente me ha llevado a trabajar bastante con Azure. Y bueno, trabajando en Azure me ha llevado como a ver, conocer muchas más, digamos, implementaciones de Azure en la vida real, arquitecturas de Azure para la vida real, no solo de base de datos. Tengo pues algunas certificaciones, Azure Fundamentals, Azure Architect Expert, también en bases de datos, Administrator de SQL 2016, Microsoft Certified Expert en Data Management y Analytics. Y bueno, el tema de Load Balancers y Scale Sets me surgió estudiando para la certificación del Azure Administrator. Entonces, pues ahí vamos a ver algunos temas que vienen en la certificación y sobre todo los temas prácticos que vemos en el día a día implementando Azure. Aquí están mis redes, mis direcciones de contacto, y aparte de eso tengo la dicha de poder estar junto con José Manuel liderando la comunidad de Azure Guatemala, y ahí sí que los locos que se nos ocurrió lanzar este evento para que pues todos pudiéramos compartir conocimiento y aprender muchos temas nuevos en torno a Azure. Entonces, empezando, ¿qué es un load balancer o para qué sirve un load balancer? Bueno, traduciendo su nombre, es un balanceador de carga y sirve para algo muy sencillo: distribuir la carga de manera uniforme. Quienes hemos desarrollado aplicaciones web, hemos visto la necesidad de tener que montar nuestro sitio, una vez nosotros publicamos nuestro sitio en el IIS, balancear la carga dentro de diferentes web servers para que estos, pues primero, no colapsen por el número de peticiones, y segundo, para que siempre podamos tener una alta disponibilidad, por así decirlo, de nuestro sitio de cara al público o de cara a la web. Pues sí, como dice, es distribuir la carga uniformemente. Si vienen 10 peticiones de un solo, y solo tenemos solo tenemos 2 servidores web, va a distribuir 5 y 5 peticiones a uno y 5 peticiones al otro, y así conforme tengamos más o menos servidores para soportar nuestra carga detrás de nuestro load balancer. Él va a tener ahí ciertas reglas en las que pues él va a saber cuál servidor le ha distribuido más carga y cuáles están más ociosos, y entonces empezar a distribuir esas peticiones hacia los diferentes lados. Luego, pues ya en aspectos técnicos, el load balancer, quienes están familiarizados con el tema de OSI, un dato muy importante para todos los temas en Azure es que el fuerte es la red. Entonces, hay que tener muy, muy presente el modelo OSI, las 7 capas de OSI. Y bueno, el load balancer regularmente, el load balancer en Azure trabaja en la capa 4 del modelo OSI, que es la capa de transporte. Básicamente lo que hace es recibir peticiones, pasa su filtro de carga, su filtro de lógica, y transporta esa petición hacia esos destinos que nosotros hayamos configurado detrás del load balancer. Perdonen, toqué aquí algo incorrecto.
Y entonces, básicamente, como vemos en el modelo, nosotros podemos tener nuestras aplicaciones, sea aplicación móvil, sea una aplicación servidor, no sé, lo que sea, que tengamos publicado en hacia Internet. Nuestro load balancer o la IP que nosotros vamos a configurar para que la vean va a ser la IP pública del load balancer y luego este va a venir y distribuir esas peticiones dentro del pool de servidores que nosotros tengamos configurados detrás. Existen hoy muchas soluciones o soluciones de hardware que nosotros configuramos hoy por hoy en nuestros data centers para poder hacer esto. En el caso de Azure, pues es obviamente como veíamos en la mañana, vamos a ver mucho Software Defined Network, en este caso Software Defined Infrastructure o el Software Defined Load Balancer, en el que pues nosotros configuramos a nivel de software o a nivel de comandos qué es lo que va a hacer el Load Balancer. Físicamente Microsoft va a tener sus Load Balancers instalados y puestos en los data centers, pero nosotros solo vamos a operar un pedacito de ese load balancer físico que nosotros, por ejemplo, tendríamos que comprar para nuestro data center si nosotros pensamos en comprar ese hardware o ese appliance para poderlo meter. Hay también otro tipo de load balancers, no es este, usualmente lo vemos más en la capa de en aplicaciones, que es el load balancer que trabaja en capa 7. Este lo que hace es mover los encabezados HTTP, SSL y un ejemplo práctico, bueno, lo digo práctico, no sé si todos, estoy asumiendo que la mayoría ya quizá lo hayan visto, pero un ejemplo práctico de ello puede ser el load balancing que tienen cuando nosotros configuramos el read routing dentro del SQL Always On. Cuando nosotros configuramos grupos de disponibilidad en SQL Server Enterprise, ese sí es solo en el SQL Enterprise, nosotros podemos configurar un read routing para que las cargas de lectura se descarguen del servidor primario, dejarlo solo como transacciones y mueva todas las lecturas al secundario. Ese sería un load balancer de capa 7. ¿Por qué? Porque solo es en la capa de aplicación. La misma aplicación es la que está recibiendo las peticiones y distribuyéndolas. No va a ser en la capa de transporte de red, sino que es desde la aplicación. ¿Cómo funcionaría o cómo veríamos nosotros una implementación de un load balancer en Azure? Típicamente vamos a ver en los diagramas representado por esta manera. Vamos a ver un puerto, o un puerto TCP regularmente publicado. Nosotros vamos a tener la aplicación, al final el puerto 80 es el puerto que nosotros utilizamos para publicar una aplicación en HTTP y el 443 es el que ya filtra el HTTPS para poder mandar hacia las máquinas virtuales internas en donde va a funcionar nuestra aplicación ya de manera segura con los certificados de seguridad que pongamos en el Secure Socket. Básicamente lo que va a hacer es recibir la configuración. Estamos viendo una implementación de dos load balancers. El load balancer público que va a tener la IP pública que nosotros le vamos a configurar y el load balancer interno. Y entonces ahí entran justo los dos conceptos que yo quería aterrizar antes de poder trasladar algo más. El load balancer público, y vamos a verlo cuando estemos en el portal, va a tener una dirección IP. Nosotros le vamos a configurar una IP pública, luego le vamos a configurar los health probes, y vamos a configurarle, puede ser hasta que nosotros le configuremos el NAT para enviar esas peticiones o distribuir esas peticiones hacia los servidores secundarios que nosotros tengamos en capas subsecuentes. O bien, nosotros podemos hacer que es un escenario seguro, un escenario podría decirse no básico, sería un escenario estándar, en donde luego de que nuestros IIS, por ejemplo, están respondiendo, solo nuestros web servers están respondiendo aquí en la primera capa, nosotros ya mandamos esas peticiones hacia un load balancer interno, y este load balancer interno también ya nos va a distribuir, ya sea hacia el
otro web service interno, o puede hacer que aquí ya vaya directo hacia la capa de base de datos y a partir de ahí empiece a leer o escribir la información que nosotros necesitemos leer o escribir. Sea un SQL Server, MySQL, MariaDB, CosmosDB, proteger en esta segunda capa nuestra base de datos o nuestra data crítica que nosotros podamos estar almacenando. ¿Cuáles son los niveles que podemos utilizar o cuáles son los tiers que podemos utilizar dentro de un load balancer? Tenemos el básico y el estándar. Son básicamente dos. No hay más. En este momento en Azure tenemos dos. ¿Existen diferencias? Sí. No es que sea lo mismo. No es que el estándar, por el estándar solo me van a cobrar más dinero, sino que es en el básico vamos a poder soportar regularmente, y por eso es que no se suele ver tanta diferencia, soporta hasta 300 instancias. Podemos tener nosotros de backend en distribución del tráfico del load balancer hasta 300 instancias. Sin embargo, aquí empiezan unas diferencias sustanciales, ¿sí? En el estándar soporta hasta 1000 o podemos nosotros configurarle más de 1000, aunque ya tendríamos que hacer diferentes operaciones para que pueda soportar más de 1000. Sin embargo, aquí hay una diferencia sustancial. ¿Por qué? En el load balancer básico nosotros solo podemos tener un scale set o grupos de disponibilidad de bases de datos. No podemos nosotros venir y configurar máquinas virtuales como lo hacemos hoy en la infraestructura física, en el que, bueno, vamos a configurar nuestro web server. Este web server se va a utilizar, esta aplicación web se va a utilizar, esperamos que en horas pico va a llegar a 1500 usuarios o 5000 usuarios concurrentes. Entonces necesitamos por lo menos, mi aplicación soporta 1000 usuarios concurrentes por cada servidor, entonces necesito crear 5 web servers. ¿Qué hacemos hoy en día para soportar o para hacer esa arquitectura? Implementamos 5 máquinas virtuales o 5 máquinas físicas y luego configuramos nuestro load balancer físico para que él distribuya dentro de esas IPs de las máquinas físicas el tráfico hacia él. Si nosotros en el camino nos damos cuenta, miren, nuestras 5 máquinas virtuales no están dando a la capacidad, bueno, clonamos una máquina virtual y la agregamos al load balancer, reconfiguramos el load balancer y agregamos esa nueva máquina virtual para que entonces ya no sean 5, sino 6 web servers los que respondan. Eso con el load balancer básico no lo podemos hacer, pero tiene algo que más bien lo hace Azure por nosotros. ¿Por qué? Porque podemos configurarle scale sets. Ahorita en un momento vamos a ver qué son los scale sets, pero quiero que se queden aquí en el básico. Podemos únicamente configurarle en su backend scale sets o availability sets, y en el estándar podemos agarrar scale sets o ahí sí podemos utilizar el método anterior. Perdón, el método tradicional, en donde nosotros tenemos máquinas virtuales y empezamos a crear o a clonar las máquinas virtuales de manera manual, porque así está nuestra arquitectura, y agregarlas dentro de nuestro pool de load balancer. ¿Cuál es la otra diferencia? Bueno, en el básico solo podemos filtrar o podemos recibir el help probe puede ir únicamente hacia TCP o HTTP, y el estándar sí va a buscar HTTPS. Entonces en él sí puede ir a buscar los que estén en el puerto, por ejemplo, que estén escuchando únicamente en el 443, vamos a utilizar un estándar y no un básico. ¿Qué otra? Bueno, el NAT de salida no está soportado en el básico, en el estándar sí. Y podemos hacer que las peticiones sean de entrada y salida, que el propio load balancer responda a las peticiones únicamente en el estándar. Y bueno, el load balancer estándar tiene su SLA comprometido en un 99.99%.
En el load balancer básico, pues no está definido, porque más bien ahí nuestro SLA nos lo da nuestro scale set. ¿Ok? Y ahora sí, entonces, ¿qué son los scale sets? Si nunca habían escuchado hablar sobre scale sets, no pasa nada. Es un concepto, digamos, relativamente nuevo, en donde nosotros tenemos, yendo desde el concepto más básico, sets de máquinas sobre las que nosotros podemos escalar. Digamos que aquí es donde empezamos a ver aquello que nos han dicho en que la nube es elástica, la nube es flexible. Podemos prender únicamente los recursos que necesitemos por el tiempo que nosotros necesitemos. Ahí regularmente estamos viendo en práctica los scale sets. Y entonces, ¿cómo podemos nosotros administrarlo? Pues son un grupo de máquinas idénticas y están balanceadas. Regularmente por un load balancer. ¿Y por qué digo regularmente? Porque hay casos en el que yo puedo montar un scale set sin ponerlo detrás de un load balancer. Puedo solo ponerlo atrás de un application gateway. Y entonces el scale set va a estar igual, dándome el soporte, dándome la disponibilidad de mi aplicación o lo que yo tenga dentro de mi máquina virtual, dentro de lo que yo haya configurado en mi imagen. Y puedo configurar un application gateway o un application gateway encima para que él distribuya esas peticiones entre diferentes aplicaciones o entre diferentes scale sets. La escalabilidad programada, nosotros podemos programar en el scale set que basado en ciertas métricas, el scale set crezca y nos provea de un mayor número de máquinas. Nosotros podemos empezar con 2 máquinas virtuales y cuando nuestra demanda crezca, porque debemos llegar, como decía hace un momento, nosotros empezamos quizá con 5 web servers, pensando que 5 web servers son para soportar la demanda, el tráfico donde hay mayor demanda, que suele ser, depende del tipo de negocio, pero pensemos que es en una tienda de abarrotes o en un supermercado. Las horas pico, por lo que, bueno, ahora con el COVID ha cambiado, pero las horas pico solían ser iniciando la mañana, cercano a la hora de almuerzo y al final de la tarde. Entonces veíamos que las olas pues eran en diferentes puntos esos picos y sobre todo en los fines de semana. Entonces no íbamos a tener 5 web servers esperando ociosos 24 horas para sacarles la demanda 3, 4 horas en el día o 10 horas a la semana. Entonces nosotros por medio del scale set podemos configurar que hayan 2 máquinas virtuales y cuando el consumo de CPU, cuando el consumo de memoria o los discos se vean demandados por cierto tiempo, empiece a crear nuevas máquinas. Entran varias cuestiones ahí que ahorita vamos a ver y esa es parte de los mitos, pero nos ayuda a tener ese pool de máquinas para soportar esa demanda cuando la demanda crezca, cuando nosotros tengamos esos picos. Y entonces, como lo veíamos en la mañana con Docker, en la sesión de Carlos Robles, nosotros pagamos únicamente por esas máquinas virtuales que se crearon, trabajaron y soportaron la operación durante ese tiempo. Y luego regresa y nosotros seguimos pagando únicamente por las 2 máquinas virtuales o 3, las que nosotros configuremos. Y entonces así estamos también ayudando a ahorrar costos. Y estamos usando ese concepto de la elasticidad que nos permite la nube. Ahora, se me pasó un tema de load balancer y es una de las preguntas que regularmente nos hacen. ¿Puedo yo empezar con un load balancer básico y luego hacerle upgrade a un load balancer estándar? Sí, aunque no es nativo, no es
transparente como que yo venga y cuando le voy a decir, quiero que la máquina virtual ya no tenga 4 GB de RAM, sino que ahora 8 y me tarda 30 segundos en levantarse, sino que en realidad lo que tengo que hacer es crear uno nuevo, migrar las reglas y la IP pues ya va a cambiar. Perdón, no lo había mencionado cuando estaba viendo los load balancers y ahora me recordé de este punto porque sí es importante para lo que vamos a ver más adelante. ¿Cuáles son algunas de las consideraciones importantes en los scale sets? El desired state configuration o la configuración deseada del estado. El concepto regularmente lo vamos a ver con las siglas DSC. ¿Y qué es lo que hace este DSC? Es que en él nosotros creamos la imagen sobre la que queremos que nuestro scale set crezca. Y aquí me adelanto hacia el slide de los mitos. Y es, mi máquina virtual, uno de los mitos es, mi máquina virtual va a crecer, perdón, el scale set va a crecer conforme la máquina virtual 0. Y eso es falso porque en realidad crece según la imagen que nosotros usamos para crear el scale set. Entonces, ¿qué entra en juego aquí con el Desired State Configuration? Un Automation Account. Vamos a ver qué características hay dentro del Automation Account, qué debemos configurar en el Automation Account para que nuestro scale set al crecer o al reducirse tome en cuenta esos cambios. O luego, el siguiente punto importante puede ser que no utilicemos el Desired State Configuration, sino que utilicemos las extensiones. Y quiero hacer hincapié en este, porque este nos va a ayudar a implementar mucho de lo que hemos estado hablando el día de hoy. Por ejemplo, por medio de las extensiones, nosotros le decimos a Azure, igual, entra en juego el Automation Account, pero también debemos dejar algunos comandos configurados, de nuevo, dentro del Automation Account, para que al momento de que la máquina virtual crezca, él va a leer el Automation Account, va a ejecutar un trigger en el que va a descargar la imagen que nosotros publiquemos en GitHub. Entonces, ya aquí se integra la infraestructura, nuestra alta disponibilidad de las aplicaciones y si se dan cuenta es algo como lo que estaba hablando Carlos Lone al mediodía. Empieza ese ciclo de DevOps, ese ciclo de operación en donde el desarrollo se junta ya con la operación. De hecho, hasta entraría súper bien. Es más, no sé si escucharon cuando estaba hablando Yolanda hace un par de horas, ella hablaba, aquí estoy yo actualizando mi scale set, aquí estoy actualizando yo el load balancer y aquí estoy haciendo el deployment de mi scale set. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es tomando esas imágenes del GitHub y mandando a hacer un refresh al scale set para que vaya a leer esta imagen y la aplique hacia las máquinas virtuales para que cuando estas crezcan, sepan que deben ir a leer esa imagen y crecer sobre él. Entonces, ¿puedo crear yo un scale set sin load balancer? Sí. ¿Puedo crear yo un load balancer sin scale set? Sí. Sin embargo, ambos trabajan juntos y nosotros debemos tener especial cuidado cuando hagamos las implementaciones de las máquinas porque debemos tener el cuidado si vamos a utilizar el Desired State Configuration o vamos a utilizar extensiones que, bueno, se llaman y cuando lo buscamos lo podemos buscar por este textito que está aquí dentro del paréntesis, que es el AZ de Azure, VM Scale Set VMSS Extensions. ¿Cómo configurar las VMSS Extensions o cómo configurar las Virtual Machine Scale Set Extensions? Entonces, vamos a ver los mitos y luego nos vamos al portal de Azure. El primero, con el Azure Load Balancer puedo balancear la carga entre dos regiones de Azure. Si yo tengo 5 servidores web en el EastUS 2 y tengo otros 5 servidores porque yo lo configuré como un geo redundante y read access
availability set en West Virginia o en el South Central, no puedo yo balancear la carga entre dos regiones diferentes. Tienen que estar ahí sí que el tráfico que yo voy a balancear dentro del load balancer, perdón, el tráfico que yo voy a balancear con el load balancer debe ser en la misma región. Para lograr balancear o para distribuir las cargas entre diferentes regiones, por si yo tengo dos sitios activos, eso lo hago por medio del Traffic Manager o por la característica del Traffic Manager, que es un Web Application Firewall o el WAF. Entonces, con él yo puedo proteger la aplicación y distribuir esas cargas entre diferentes regiones, pero no con el Load Balancer. Al final, lo que voy a tener es un Traffic Manager con dos Load Balancer, uno en cada región, para ahí sí ya poder hacerle frente a las peticiones que vengan de fuera y balancear la carga que tenga en cada una de las regiones. No importa el tipo de load balancer, ambos hacen lo mismo. En principio sí, aunque no todos nos dan lo mismo. Como lo vimos, el básico llega hasta 300, el estándar llega hasta 1000, pero con el básico solo puedo utilizar scale sets en el backend y con el estándar ya puedo utilizar scale sets y máquinas virtuales. Los scale sets crecen según la VM 0 o según la VM con la que yo creé todo y puedo correr. Creo mi scale set, pongo una máquina virtual, configuro mi aplicación sobre ella y luego todas las máquinas virtuales que se creen en el scale set van a tener la misma imagen que esta primera. No. Todas las configuraciones que yo haga las debo actualizar, no en la máquina virtual, sino que en mi desired state configuration. Es más, yo puedo quizá tener una máquina virtual solita, huérfana, por así decirlo, en la que luego yo hago los cambios, las publico y lo pongo como imagen. Y luego esa imagen ya configurarla en mi scale set. Eso sí puedo hacerlo. Pero que mis scale sets crezcan basado en la máquina original que estaba creada dentro del scale set, eso es falso. Las VMs de mis scale sets se crean instantáneamente, así como lo veíamos en la mañana hablaba Carlos Robles sobre Docker y sobre Kubernetes y que tardaban 1 minuto o 15 segundos en crearse las máquinas virtuales. No necesariamente. Bueno, en el caso de Kubernetes, en el caso de contenedores, sí. En el caso de scale sets, no necesariamente. ¿Por qué? Si yo creo una imagen, por ejemplo, de un Windows Server 2019 con SQL Server 2019 Enterprise Enterprise y le quiero subir luego una que tome la imagen de una base de datos de 500 gigas, la creación de una máquina virtual con esas características va a tomar aproximadamente 45 minutos, 1 hora. Entonces, cuando mi scale set quiera crecer tomando esa imagen, la creación de esa máquina dentro del scale set va a tomar ese tiempo. No quiere decir que porque la primera ya está creada, la siguiente va a leer el storage. No. De hecho, para eso está mejor que utilicemos contenedores, que utilicemos Kubernetes. Sin embargo, si nosotros no estamos aún en esa tecnología y nosotros estamos utilizando los scale sets, bueno, tenemos que tener en consideración eso cuando nosotros creemos nuestras reglas de crecimiento. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, necesito que cuando la carga repunte, cuando la carga se dispare, se empiecen a crear, se empiecen a generar esas máquinas virtuales, ok, tengo que tener yo o saber cómo es la tendencia en el que a partir de cierto momento, quizá un 65% de carga, si yo sé que mis máquinas virtuales tardan 15 minutos en crearse, ok, tengo que saber yo anticiparme que 15 minutos antes deben empezarse a crear esas máquinas virtuales en mi scale set para que al momento que yo en realidad necesite que esté toda esa infraestructura, ya haya pasado ese tiempo de creación. Porque al ejecutarse el trigger de la automation, él empieza y se demora, como dirían,
se demora lo que se tenga que demorar en crear la máquina virtual. No es que sea como, levanto un snapshot y van a ser 5 segundos y ya está creado. No, siempre va a haber un tiempo de espera en el que se va a crear. Puede ser que sea muy rápido, a como puede hacer que se demore bastante tiempo. En un caso que yo vi en la vida real, en una implementación, no era ni siquiera una máquina de Windows, era un Ubuntu, no me acuerdo si era Ubuntu o CentOS. La máquina virtual tardaba aproximadamente 8 minutos en crearse. Y bueno, nosotros necesitábamos crecer, teníamos 4 máquinas virtuales y luego empezaba el automation script y empezaba a crearse. Y empezaron a crearse hasta llegar a 30 máquinas virtuales en el scale set, pero tomaban, ahí sí, 8 minutos en paralelo, aunque por el tiempo habían algunas que por el paralelismo habían algunas que se demoraban un poquito más, pero la primera máquina que creció en el scale set demoró 8 minutos en crearse. Entonces fue donde empezaron, pero no se creaban instantáneamente. No necesariamente. Se tardan lo que se tengan que tardar en la creación normal de una máquina virtual. Y el último, que es el que más común he visto, si yo ya tengo una máquina virtual creada, ¿puedo agregarla a un scale set? No. ¿Puedo generar a partir de esa máquina una imagen para que sea un scale set? Para crear sobre esa imagen un scale set. Sí. Pero la máquina virtual que ya está creada, no puedo yo venir y decirle, la agrego a un scale set. Había un tema ahí en las máquinas virtuales, en su creación, que venía desde ahorita del Ignite de 2019, en el que parecía que iban a lanzar, estuvo en preview un tiempo y ahora ya no está, justo lo estaba revisando anoche, en donde al momento de crear la máquina yo le podía decir, esta máquina puede ser parte de un scale set. Y entonces eso ya permitía que la máquina virtual luego la pudiera agregar a un scale set. Ese feature ahorita ya no lo vi o no lo encontré, por ejemplo, por lo menos hoy y ayer tampoco. Y entonces esta máquina virtual, si no se le, en el pasado, si no se le había habilitado esa característica, no se podía agregar y ahora no se puede agregar. ¿Y cómo puedo hacer para generar esa imagen y luego crear un scale set a partir de ella? Tengo que apagar la máquina y cuando ya esté en el estado desprovisionada, puedo a partir de ahí generar por medio de PowerShell o Azure CLI la imagen para montarla en mi automation script, ponerla en el desired state configuration y entonces a partir de ahí mi scale set va a poder tomar la imagen y crecer a partir de esa o empezar a crearse a partir de esa. Sin embargo, si ya estaba creada, la única forma que puedo hacer es generar ese snapshot, pero no que la máquina virtual creada, corriendo y que yo no tengo ventana de mantenimiento. ¿La puedo agregar a un scale set? Eso no lo podemos hacer. Y entonces, ahora nos pasamos al portal, que pues es a lo que venimos, y vemos, ok, vamos a empezar con un load balancer. El load balancer, su creación es muy, muy sencilla. Inicialmente nos va a pedir la suscripción, cuál es también el grupo de recursos en donde yo lo voy a crear, y le pongo un nombre. Vamos a ponerle Demo 24 Azure. La región en la que yo lo voy a poner, de hecho, no sé si todos, espero que sí, o si este es un tip nuevo, bueno, me siento contento de poder dar un tip, pero si conocen la página Azure Speed Test, con la página Azure Speed Test nosotros podemos medir en cuál región es en la que nosotros tenemos menor latencia y nos la ordena de menor latencia a mayor latencia. Y entonces a partir de aquí saber cuál región utilizar para yo crear mis recursos. En este caso me muestra el EastUS2 según la conexión de internet que tengo, entonces vamos a usar el EastUS2 para tener menor latencia. Y aquí yo puedo seleccionar si quiero, si va a ser un load balancer público o si va a ser un load balancer interno. Si se recuerdan, habíamos visto que
el público, bueno, va a ser el que va a estar de frente, sobre el que yo puedo configurar mi IP pública, valga la redundancia, que va a recibir estas peticiones. Y si es interno, cambia, solo me pregunta cuál va a ser la red virtual sobre la que él va a trabajar o va a distribuir esas cargas. Posteriormente, pues ya le configuraremos dentro de las propiedades del load balancer las características del routing. En este caso vamos a crear uno público porque es el que más información nos da. Y luego está el SKU o el tier que hablábamos al principio entre básico o estándar. De manera default está seleccionado el básico y podemos cambiarlo a estándar. Al final, ¿qué es lo que pasa aquí? Solo nos cambia un mensaje. En la primera pantalla no nos cambia nada. Nos pregunta si nosotros queremos ponerlo en un availability zone y cuál, si es la zona 1, 2 o 3. ¿Recuerdan cuando Gary nos habló sobre los data centers en Azure, que nosotros podíamos tener 3 availability zones o 3 réplicas dentro de la misma zona? Pues entonces aquí es donde nosotros lo configuramos. Como vamos a hablar de scale sets, lo voy a dejar como básico para configurar el scale set. Y entonces aquí la IP pública, él me la va a asignar, o yo puedo utilizar una si yo ya tuviera una IP pública asignada. Yo no tengo ninguna IP pública, entonces yo solo creo el nombre. Azure me va a asignar una IP pública dentro del pool de IP públicas que ellos tienen, según la región y según el data center. Entonces yo le voy a poner de nuevo aquí demo 4 Azure Load Balancer. Y si quiero que la asignación de la IP sea dinámico o sea estático. Si es estático, entonces me va a cobrar una reserva de la IP pública. Si es dinámico, pues entonces puede que vaya a estar cambiando la asignación de la IP. Aquí las tags, debo de confesar que es algo que yo no utilizaba antes. Ahora, pues sí vengo y cada vez que puedo lo recomiendo porque nos sirve para etiquetar y para poder ver bien y separar los presupuestos de en dónde estamos gastando qué. Al final, cuando llegamos a ver nuestro análisis de costos, vamos a ver por grupo de recurso, por recurso y por etiqueta. Y nosotros podemos etiquetar por proyectos, por ejemplo, podemos hacer presupuestos dentro de Azure y luego nosotros podemos crear aquí las etiquetas para que estas etiquetas nos digan esto es relacionado a un proyecto o esto es relacionado a una prueba de concepto, esto es relacionado a finanzas, este grupo de recursos y estos recursos pertenecen a puramente a IT o pertenecen a presidencia y saber a qué centro de costos luego trasladar ese costo interno ya cuando nos llegue la facturación. En este caso le voy a poner demo para saber qué fue de las 24 horas. Entonces le voy a poner como el hashtag 24 Azure Latam. Por si no lo estaban usando, ese es el hashtag oficial. Y damos review y create. Ahorita, si vieron, no configuramos nada de lo que tenga que ver de la distribución de las redes, de cómo va él a balancear la carga, qué va a estar detrás, ni nada. Eso lo configuramos una vez que ya esté el load balancer creado. Ahora vamos al scale set. Nosotros podemos venir y crear los scale sets. Solo buscamos aquí en el marketplace y creamos y seleccionamos scale sets. Igual seleccionamos el grupo de recursos, le damos el nombre que queremos a las máquinas virtuales, al scale set, y a partir de ahí es donde van a tomar los nombres. Le voy a poner Azure 24 LTM. Voy a ponerlo igual en el East US 2. Ahorita está el South Central, mejor que el East US 2. Bueno, vamos a dejarlo en el East US 2 porque también es una buena práctica los recursos que están dentro de cada región o dentro de un resource group, mantenerlos dentro de esa región porque luego entran varios problemas ahí
cuando queremos hacer peering de las redes, cuando queremos hacer, utilizar site recovery, cuando queremos hacer los availability sets y los availability zones, etcétera. Se vuelve una confusión si tenemos recursos diferentes creados en diferente región. Entonces, este grupo de recursos estaba creado en el EastUS2 y los dos otros recursos, el load balancer y el skill set, los voy a dejar siempre en el EastUS2. Si yo quiero configurar un availability zone, en este caso no, voy a crearle por medio de un Windows 10 Pro. Voy a configurar el usuario y password. Y si yo tengo ya el licenciamiento de Windows 10 Enterprise 13.5 o un Windows Virtual Desktop License para poder reducir el costo de este scale set o de las máquinas virtuales que se creen dentro de este scale set. En mi caso, aprovechemos que tengo y entonces vamos a ahorrarnos ese costo y configuramos los discos. ¿Cómo van a ser los discos que vamos a configurar? Está el estándar SSD, el Premium SSD, lo voy a dejar con estándar y configuramos la red. En este caso yo no tenía una red, no tengo una red secundaria, solo tengo esta red, entonces le voy a dejar la red que está, le configuro el network interface que estaba y me pregunta, ¿quiere que este scale set se pegue a un load balancer? ¿Sí o no? Yo puedo ponerle aquí que no y luego configurar todo manualmente, o yo puedo venir que sí, el load balancer ya se creó y puedo venir y seleccionarlo desde aquí. Él me crea el backend pool y desde acá él va a venir y hacer todas las configuraciones del ruteo de la carga de trabajo hacia este scale set. Yo ya no tendría que llegar y hacer nada al load balancer. O puede ser también de un application gateway, como les decía al principio, en donde podamos tener un WAF o solo el gateway. Pero le voy a dejar el load balancer. Vamos a utilizar el load balancer que estaba creado. Y voy a continuar con el scaling, que este es uno de los temas que yo quería abordar bastante. Ya estamos casi llegando al tiempo. Aquí le configuramos cuántas instancias van a estar de manera default. Nos pone el número 2, pero puede ser que solo uno. Nosotros solo necesitamos un servidor, ¿sí? Es entre 0 y 1000. Y el scaling policy. Si el crecimiento de las máquinas virtuales o la creación de las máquinas virtuales va a ser manual o yo quiero configurar las reglas. Y aquí es donde ya entra lo que hablábamos de la elasticidad. Yo le puedo poner, por temas también de presupuesto, decirle, mis máquinas virtuales mínimo, puedo tener una y crezca hasta un máximo de 10 máquinas virtuales. Luego, el siguiente es cuando el scale out es cuando quiero que crezcan, ¿sí? Cuando me agregue máquinas virtuales. Y entonces está que cuando el procesador esté por un tiempo de 10 minutos en el 75% o mayor, ¿cuántas máquinas va él a provisionar? En este caso tiene una. Yo le puedo decir, cuando esté en el 75% por 10 minutos, créeme 5. ¿Sí? Y luego, cuando la carga baje y quiero yo que haga el scaling o que se encoja de vuelta, es cuando el procesador pase, y aquí es la misma política de tiempo, 25% en 10 minutos, ¿cuántas máquinas virtuales quiero que disminuya? Entonces le puedo poner que cuando crezca, cree 5 de un solo y luego que empiece a quitar una por una, hasta que ya quede en el mínimo de máquinas virtuales. Y luego yo puedo venir y configurar aquí. ¿Qué es lo que quiero? Si quiero que el default y él vaya viendo
eliminándome las máquinas virtuales por medio del número más grande de instancias. Él al final le va poniendo números al final. Si yo quiero que elimine la máquina más nueva o que cuando esté haciendo el scaling, él elimine las máquinas más viejitas. Entonces, le puedo dejar el default sin temor a riesgos de cualquier cosa. Y luego, en el tema de management, si yo quiero aquí, cuando hayan parches de Windows, en este caso porque es una máquina Windows, me lo permite, ¿qué quiero yo que haga? Si quiero que los parches o las actualizaciones me las haga de manera automática, si yo tengo que hacer el upgrade manual o si yo quiero que estén actualizándose y yo pauso en el momento que quiera. Pues como estoy aquí en el tiempo de automatización, yo quiero que se quede automático, ¿sí? Lo dejo automático. Y luego si yo quiero que le voy a, en identidad, si quiero que sea una identidad administrada, en este caso, si quiero que tenga una cuenta de servicio o un Managed Service Account para que el usuario administrador, yo no tenga el password, yo únicamente voy a tener una cuenta de usuario de aplicación, por ejemplo, y las cuentas de servicio están administradas por el Active Directory. Si quiero que me notifique, que me mande correos cuando mata una máquina, sí o no, paso al siguiente. Si quiero que me haga un chequeo de salud de las aplicaciones y cuáles aplicaciones, el application o el load balancer, cuál protocolo va a utilizar, cuál puerto, si quiero que me monitoree algún pattern específico para que me ayude a corregirlo. Y luego quiero ver que hay aquí algo que se saltó y que yo no he visto. Me hace falta la imagen. ¿Dónde está la imagen? Ah, perdón. Me la salté cuando solo escogí la versión. Yo puedo venir acá, perdón, y aquí es donde yo escojo la imagen que quiero que ejecute. Esto es cuando lo estoy creando desde el portal. Si es desde Terraform, por ejemplo, yo puedo mandar y decirle tómeme esta imagen y es donde lo automatizo por medio de que me descargue la imagen de GitHub. En este caso, yo puedo crear mis propias imágenes, como les decía, basados en una máquina virtual que le tomo, la apago y le genero a partir de ahí ese Desired State Configuration y luego lo subo a mi Automation Account. Al terminar esto, vamos a pasar al Automation Account y vamos a ver dónde es que subimos esa imagen. Aquí, al no haber yo creado ninguna imagen, pues me va a mostrar que no hay y solo me va a mostrar las imágenes que están en el marketplace, que son las default. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Cuando la máquina virtual crezca, me va a dar una máquina con Windows 10 Pro vacía, sin nada, sin ni siquiera Office instalado. A partir de ahí él va a empezar y va a generar todo y van a venir entonces, si yo lo dejo configurado de esta manera, van a decir, me creaste 50 máquinas virtuales que no tienen nada. Bueno, sí, porque no utilizamos ninguna imagen, porque no estamos leyendo ningún repositorio, no estamos importando ningún script. Entonces ahí es donde juega mucho este tema de no dejar solo la creación a como está en el portal o como ha sucedido, como sucede tradicionalmente con Microsoft, en el que dejamos todo siguiente, sino que poner atención hacia lo que estamos haciendo o configurando. En este caso, como yo no tengo una imagen, voy a utilizar esa imagen blanca para que podamos terminar de ver el Automation Script, el Automation Account, y podamos pasar hacia ver cómo quedó configurado el Load Balancer una vez esto se haya hecho deploy o esté haciéndose el deploy. Yo ya tengo aquí mi Automation Account, entonces me voy al Automation Account y aquí vamos al Automation Account. Aquí yo veo mi Update Management. Y aquí entonces yo configuro o yo digo
qué es lo que yo voy a subir, cómo están aquí mis imágenes, cuál es mi... De primero tengo que crear un workspace para poder subir. Perdón, me pasé. Aquí es donde yo agrego las imágenes de los snapshots o de las máquinas virtuales. Cuando yo tengo las máquinas virtuales apagadas, aquí me van a aparecer para poder crear a partir de esa máquina virtual esa imagen y poderla configurar, ya dejarla como dentro de mi propio marketplace para poder configurar mis scale sets a partir de ellas. Yo puedo aquí manejar mi inventario, puedo manejar el change tracking. Puedo desde aquí poder correr estos runbooks de cómo puedo automatizar y cómo puedo generar los scripts y configurar los jobs para que cuando venga un nuevo, bueno, cualquier job, cuando yo puedo configurar desde el automation account, bloquear que se creen máquinas virtuales en cierta región. Yo puedo bloquear que solo utilicen ciertas imágenes para crear los scale sets. Y yo puedo, prácticamente, este sería como mi gestor, digamos así, de imágenes y de donde yo puedo automatizar mi portal, perdón, mi tenant de Azure para que se cree justo los estados y las conexiones como nosotros hemos definido que sean el estándar de nuestra organización. Entonces ahora nos vamos de último al load balancer, que ya nos quedan 8 minutitos para terminar. Voy a mi grupo de recursos, busco el load balancer y están aquí las configuraciones. En el frontend IP me muestra la IP pública, ¿sí? Al final la podemos ver también en el overview. La IP pública que va a tener nuestro load balancer, podría decirse, perdón, que a partir de esta IP es donde nosotros configuramos el certificado del sitio que vamos a nosotros publicar hacia Internet. Y en el backend pools, si ya estuviera, ya está el scale set creado. Y aquí entonces él va a ir agregando las máquinas virtuales. Al nosotros haber configurado desde el scale set el load balancer, cada vez que crezca el scale set, él va a venir y agregar aquí las máquinas virtuales en el backend pools sin que nosotros tengamos que ir a hacer nada. Cosa que no sucede cuando es el estándar, en el que nosotros, si creamos una nueva máquina virtual, vamos a tener que ir al load balancer y agregarla al pool. Y el health probes es en donde él va a ver si las máquinas virtuales están vivas, si el puerto está escuchando, etcétera. Y las reglas del load balancer, hacia dónde las va a estar él lanzando, cómo va a estar basado en qué puertos, etcétera. No sé si hay dudas, ahorita que nos quedan 6 minutos para terminar. De momento, pues ahorita, si quieren preguntar ahorita, pueden hacer sus preguntas respecto al tema que nos habló Cristian ahorita. Ok, bueno, creo que no. No sé si están Creo que tímidos no. o no hay. Entonces, listo. No me queda nada más que agradecerles en atender el llamado, en estar pues este tiempo viendo las 11 sesiones, 12 sesiones. Ahorita vamos ay, no me recuerdo, creo que es un tema de Managed Instance o de plataforma de datos. Pero muchas gracias por estas primeras 12 horas y gracias por venir también a esta sesión. De acuerdo, Cristian. Muchas gracias. Igual continúen en línea. Ahorita nos toca, tenemos otra presentación con Javier Villegas, ya me recordé. introducción a plataformas de datos de Microsoft Azure. Entonces, Nos nos está vemos hablando ahí. nos va a hablar desde Argentina. Sí, cabal. Así que Cristian, creo bueno. que hay una pregunta. A ver. ¿Qué?
Vamos a ver, por aquí la vi. O no sé si ya la respondiste. Vamos a El ver. traffic, veo... Espérate. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Dice, los scale sets permiten crear, sí, ya la contestaste, dice que si los scale sets permiten crear máquinas automáticamente. Te la voy a... Sí, los scale sets crean las máquinas automáticamente cuando llegan a cumplirse las reglas que nosotros le configuremos. Bueno, pueden ser de dos maneras. Puede ser por medio de las reglas que nosotros le configuremos o nosotros podemos forzar el crecimiento manual. Y eso lo vemos aquí. De hecho, le voy a hacer zoom, que hasta ahorita vi el mensaje de que si le podía ampliar la pantalla, mil disculpas. Aquí, cuando estamos en el blade ya del scale set, está aquí la opción de scaling. Y en el scaling está el manual set o el custom auto scale. Podemos nosotros configurarle que sea automático según las reglas que nosotros le configuramos, o puede ser manual. ¿Y manual cómo? Así. Nosotros le movemos con la pelotita y él va a ir creciendo de manera automática. Una vez nosotros le guardamos, por ejemplo, lo dejo en 9, yo lo guardo y vamos a ver que él va a empezar a generar esas máquinas virtuales, esas instancias. ¿Listo? Aquí va. Dice que está en un healthy porque no han terminado de crearse, pero va a empezar a crear las otras máquinas virtuales. Había creado inicialmente una y ahora van a empezar a aparecer más. Fíjate que preguntan si podrías mostrar tus datos otra vez para futuras consultorías. Sí, claro. Voy a volver al slide 1. Esta no sé si ya la contestaste. Para balancear aplicaciones en frontend, ¿qué es mejor? Aquí te preguntan sobre los balancer o traffic manager. ¿Qué opinas? Depende. Tradicionalmente diría el load balancer porque, bueno, él va a manejar los pools, pero si, déjame ver, solo no sé si me puedes repetir otra vez la pregunta que se me olvidó. Para aplicaciones en frontend. El frontend, ok. Si nosotros vamos a tener, por el contrario, no es algo que vamos a mandar a los pools, sino que él va a contestar solo como tipo encuestas, no sé, no se me ocurre algo que sea mucho más sencillo. Pudiera ser quizá el Traffic Manager, pero regularmente el chance, por así decirlo coloquial, el chance del Load Balancer es poder soportar y distribuir la carga de una manera eficiente dentro del pool de servidores que nosotros configuremos. Y algo que caracteriza, digamos, en este caso al Traffic Manager es que, según entiendo yo, es una solución que digamos que si vos estás en alguna parte de Sudamérica, te conecta a algún recurso que esté más cerca. O sea, es un recurso distribuido, mientras que el Azure Load Balancer vos lo ubicas específicamente, creo, en una región, si no estoy mal. Sí, correcto. Aquí, de hecho, como vimos aquí, yo lo creé en el East US 2. East US 2, sí. Y con el Traffic Manager, al final, de donde vengan las peticiones o de donde vengan el tráfico, él lo va a distribuir. Sí, yo también ahí le puse a la persona que preguntó que tal vez le pueda echar un ojo a Azure Application Gateway, que tal vez le podría funcionar, y también Azure Front Door, que es otro servicio muy similar al Traffic Manager, pero corre sobre otra capa, digamos. Era Correcto. lo que del modelo OSI, pero sí. Gracias, Cristian. Ok. Muy bien. Y gracias a Hugo también por acompañarnos en la moderación del evento, de esta charla. Y pues gracias, Cristian, y seguimos con la siguiente.
pusimos ahí el link para la siguiente. Entonces, excelente. nos esperamos. Gracias, Cristian. Muy buena presentación. Gracias, nos vemos. Con mucho gusto. Gracias. Saludos a todos.